Bueno, el día de hoy estamos conversando con la doctora Niurka Leonor, oftalmóloga, y estamos hablando sobre glaucoma. Quedaba pendiente, doctora, el poder seguir detallando el tema del diagnóstico. Usted hablaba de tomar la presión o medir la presión del ojo. Ese es un punto importante para poder establecer diagnóstico. ¿Cuáles otros estudios o medidas? Haciendo la salvedad, ¿sí?, que aunque tú tomes la presión, por ejemplo, hay personas que tienen glaucoma de tensión normal. Ok, o sea que puede medirse la presión y estar normal. Estar normal, esa es una. Y por ejemplo, si el grosor de la córnea es muy grueso, puede ser que tú tengas glaucoma y te dé una parte de la presión que sea como si fuera normal, y cuando tú haces la medida o le suma o le resta. O sea, te explico. Esta parte, si es más delgada, yo te tomo la presión en 10 y resulta ser que cuando yo mido el grosor corneal, resulta ser que tengo que sumarle 4 milímetros de mercurio porque esto está más adelgazado que de lo normal. Okay. Y así. Y si es más grueso, yo le tengo que restar a la presión. O sea que hay un grupo de cosas que hay que hacer para tú establecer el diagnóstico. Y la importancia, doctora, de lo que usted decía de ir con un profesional que tenga la capacidad de poder establecer ese diagnóstico, porque quizás si usted va con un profesional que no tiene esa capacitación, usted va a salir con un diagnóstico errado, y entonces eso va a permitir que la patología avance y que quizás el daño sea irreversible, como planteábamos al inicio. Seguimos con qué cosa, doctora. Entonces después tomamos la presión, el nervio óptico, vemos que tenemos sospechas, ¿verdad? Si tenemos sospechas, lo que hacemos es mandar un campo visual o campimetría. ¿Por qué el campo visual? Porque en cada ojo nosotros tenemos un espacio. Si tú te tapas aquí, tú ves de ahí, hasta acá, hasta arriba y hasta abajo, a pesar de que yo estoy mirando de frente. ¿Ok? Sí. Entonces, cada ojo tiene ese espacio. Cuando un paciente comienza a tener cambios por el glaucoma, ese espacio comienza a tener puntos ciegos. Ok. Puede ser un punto ciego aquí arriba, pero tú no te vas a dar cuenta porque tú estás mirando y el otro ojo no tiene ese punto ciego, y tú haces una superposición de las imágenes, como quedan superpuestas con ambos ojos, pues no te das cuenta. Por eso se hace el campo visual. Y por ejemplo, si yo veo hasta aquí mi mano, la puedo ver cuando se mueve. Por ejemplo, el que tiene glaucoma puede ser que lo tenga aquí y no pueda ver su mano. Ok. Entonces eso quiere decir, doctora, que el glaucoma puede afectar a un ojo, no afectar a ambos ojos, porque por ejemplo, lo que me parece que usted plantea es que como estoy viendo normal de uno de los dos ojos, entonces no me percato de que el otro no está viendo una afección. Pueden estar los dos afectados. Regularmente se afectan los dos. Ahora, puede haber un nivel mayor de afectación de uno con un nivel menor del otro. Ok, perfecto. O sea, pueden ser asimétricos. Ok. ¿Se manda algún tipo de estudio adicional, además de esa revisión que se hace en consulta, de esa presión que se mide y todo lo demás? Se manda la tomografía de coherencia óptica, que es un estudio que nos permite ver en vivo los cortes del área del nervio óptico y la cantidad de fibras que tiene ese paciente. La ventaja de este estudio es que es un estudio que no siempre necesita dilatación, que el paciente no usa medios de contraste, que es solamente necesitamos que el paciente fije su visión en el punto donde uno lo requiere por un tiempo X. Aunque hay glaucomas que están tan avanzados que el paciente no fija, y eso dificulta poder hacer el estudio. Y la otra parte es la paquimetría, que me mide el grosor de la córnea para yo ver si ese grosor le tengo que sumar o restar a esa presión. Excelente. Vamos a darle chance a la gente, doctora, que sigue intentando comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Yo soy ciego. Si le dije que soy ciego, que estoy ciego hace 14 años, operado de retina. Ah, ok. Usted ve, su ceguera es por retina. Pues sí, no por glaucoma. A los 8 años el otro. ¿Tiene alguna pregunta, doctora? Entonces,
La pregunta, los destellos que usted ve, o las luces, o los flashecitos que usted ve, ¿usted no percibe luz? O sea, no sabe si está prendido o apagado, o usted sale al sol y no sabe si está prendido o apagado. ¿Perdón? Se cayó la llamada, se cayó la llamadita. Quedamos ahí entonces pendientes de ese detalle. Doctora, una vez se puede establecer ese diagnóstico, ¿qué se hace con el paciente atendiendo de qué tan avanzado está el glaucoma, del tipo de glaucoma? Por ejemplo, en el caso de los niños que nacen con ese glaucoma congénito, ¿cuáles son las opciones que tiene ese padre, esa madre para poder brindar esa atención oportuna? Lo primero es tratar de que el paciente vaya lo más temprano posible a su evaluación con el médico para el diagnóstico, ¿verdad? Después de que tenemos este diagnóstico, lo van a evaluar. Puede ser que necesite cirugía, puede ser que solamente necesite gotas, puede ser que solamente necesite láser. Eso va a depender del tipo, el grado y la evaluación que le hagan a ese paciente. Okay. Ya sea que sea un paciente adulto como que sea un paciente menor. Pediátrico, claro. En el caso de las gotas, doctora, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿es detener que progrese la condición o al final se comienza con ese tratamiento con gotas y al final hay que terminar en una cirugía? ¿Cómo se da todo ese proceso? Eso va a depender de la condición del paciente, del estadio del glaucoma, de qué tan avanzado esté, cuál sea su pérdida de campo visual. Porque, por ejemplo, hay gotas que lo que van a hacer es ayudar a que mi humor acuoso drene más rápido. Lo que van a hacer en conclusión es bajarme la presión. Okay. Si mi presión está muy alta y yo la bajo, yo prolongo la vida de mi nervio óptico. ¿Ok? Entonces, si mi paciente necesita gotas, hay diferentes rangos de gotas que tú vas a utilizar. Hay monoterapia, doble terapia, triple terapia, cuádruple terapia. Entonces, todo va a depender de la condición del paciente. Pero no debemos llegar a la triple o cuádruple terapia. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar una solución, porque tengo que aclarar algo. Hasta este momento, en el día de hoy, glaucoma no se quita. No se cura. Se controla. No se cura esta condición. No se cura. Okay. Se controla. Entonces, el control de la presión es lo que puede prolongar mi vida del nervio óptico, que mi paciente pueda pasar su vida entera sin necesidad de haber perdido su visión. Entonces, doctora, me interesa que podamos abordar el punto de las cirugías. ¿Cuáles son los casos que aplican inmediatamente diagnóstico? Ese paciente hay que llevarle a cirugía. ¿Qué criterios se agotan en este caso? Te explico. Se agotan varios criterios. Si mi paciente con gotas se controla. Okay. Si, por ejemplo, hay un tratamiento con láser que me puede evitar en ocasiones que yo tenga que usar gotas, y ese tratamiento con láser puede evitar que el paciente use gotas, y no hay necesidad de llevarlo a cirugía, ni hay necesidad de las gotas. Todo va a depender de cada paciente en cada condición. Ok, o sea que... Eso es personalizado, realmente. Tú tienes que ver tu campo visual. Tú tienes un campo visual de base, tú tienes una tomografía de coherencia óptica de base, y tú tienes la toma de tu presión en cada visita de cada paciente. Entonces, si mi paciente avanza a pesar del tratamiento con las gotas, yo tengo que buscar otra alternativa. Si mi paciente yo le di láser y se me controló y no es necesario que las gotas tenga que ponérselas tan frecuentemente, o sea, una monoterapia, o no tenga que ponerse gota, porque el láser provocó que bajara la presión sin necesidad de usar otro tratamiento, pues se le da seguimiento. Esa es otra. Los pacientes le diagnostican glaucoma, le dicen, usted tiene glaucoma, tiene que atenderse, tiene que venir a cada tanto tiempo a su visita, que eso lo va a reglamentar el médico que le esté atendiendo. Entonces, usted tiene que ir a sus visitas para chequear el control de la presión, el campo visual, la tomografía de coherencia óptica,
Y si todo eso está estable, su médico le va a decir, vamos a pasar a tal condición. Ok. ¿Eso cada qué tiempo debe hacerlo, doctor, el paciente diagnosticado con glaucoma? Hablábamos de que un paciente que no tiene glaucoma debería ir una vez al año al menos a esa evaluación oftalmológica, pero cuando ya hay una condición como esta, ¿cada qué tiempo? Va a depender de qué tan avanzado esté el daño. Ok. Porque puede ser que requiera ir cada 3 meses, como puede ser que requiera ir cada 6 meses. Ok, eso depende. O puede ser que requiera ir cada año porque esté lo suficientemente controlado y que no haya ningún cambio en el nervio óptico que amerite que el paciente tenga que verse cada 6 o cada 3 meses. Entonces, el tema del tratamiento, planteándolo de una manera simple, va a depender de cómo reaccione el paciente a cada una de las opciones. Exacto. Y entonces ahí vamos subiendo como escalones. No reacciona bien a las gotas, vamos con láser. No reacciona bien al láser, vamos con cirugía. Doctora, Incluso ahora mismo se debate entre si darle láser primero que las gotas. Ah, sí, ¿por qué, doctora? Porque es un láser nuevo que es un láser que lo que hace es que ayuda a que el flujo drene mejor, y si tú puedes lograr que eso se mantenga, lo que pasa es que ese proceso no es permanente, va a durar 1 o 2 años, pero tú tienes por eso que darle seguimiento todo el tiempo. Ok. Entonces, doctora, lo que usted ve regularmente con el paciente de glaucoma, ¿es que se descuida o realmente pone atención a esa recomendación del especialista de dar ese seguimiento en el tiempo que establece? Usted le dice, en 3 meses tiene que estar aquí, ¿va el paciente con glaucoma? O quizás llega ya cuando siente que ha avanzado un poco la condición y ya se ve complicado y dice, déjame ir donde la doctora Leonor, que me acordé que tengo glaucoma. Resulta ser, vamos a ser serios, resulta ser que hay muchos pacientes que son muy controlados, que tienen conciencia, que el paciente se mantiene todo el tiempo haciendo lo que tiene que hacer, usando sus gotas, llevando su tratamiento, acudiendo a su consulta y haciéndose sus estudios como debe ser. Ajá. Pero estamos en República Dominicana, donde tú le explicas a los pacientes cuál es la condición y demás, y en ocasiones hay muchos, vamos a decir un 50, 60%, que no lleva el tratamiento tan adecuadamente como debe y a veces se pierde. ¿Se afectan emocionalmente los pacientes cuando llega un diagnóstico de glaucoma, doctora? O quizás no entienden la importancia de la condición. Hay una parte que no entiende la importancia y hay otra parte que se puede afectar. El que normalmente se regula en ir a la consulta y que tiene conciencia es porque ha tenido algún familiar que terminó ciego por esa condición. Ah, claro, ahí sí, ahí entiende. Ahí entiende que mira, se hizo todo lo que tenía que hacerse, o ese paciente que tú tienes, que puede ser un familiar tuyo, padre, abuelo y tal, llegó tarde a la visita médica. Usted hablaba desde el inicio, doctora, que el glaucoma es una patología prevenible, pero que cuando ya el daño aparece es irreversible. Exacto. ¿Cómo se previene el glaucoma? Haciendo el chequeo oftalmológico anual, aunque usted no tenga nada. Si usted tiene un familiar que es glaucomantoso, trate en lo posible de hacer su chequeo oftalmológico temprano y evaluarse cada cierto tiempo. Que te digan que hoy tú no tienes glaucoma no quiere decir que en 3 años, en 4 años no lo puedas tener. Okay. En este mes, estamos en el mes del glaucoma. El mes del glaucoma tiene la particularidad de que la Asociación Dominicana de Glaucoma, filial de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, hace actividades. Nosotros hacemos actividades. Este sábado pasado hicimos un curso, el Curso Nacional de Glaucoma, donde tuvimos 2 invitados internacionales que nos vinieron a dar todos sus conocimientos actualizados en glaucoma. Esta semana y todo el resto del mes, los diferentes hospitales van a estar haciendo evaluaciones, van a estar dando charlas sobre la concientización del glaucoma.
este día, que es mañana, 12 de marzo. Sí, que es el Día Mundial del Glaucoma. Día Mundial del Glaucoma, nombrado por la Asociación Americana de Glaucoma. Desde el 2008 lo estamos celebrando y todos los años hacemos múltiples actividades que son dedicadas a la concientización sobre la enfermedad. Entonces, por ejemplo, este sábado en el Elías Santana, en los americanos, van a hacer un operativo del día G, que hacen tomas de glaucoma. Diferentes hospitales y diferentes instituciones como el Incosegla va a hacer ese mismo tipo de actividad para dedicarnos todo este mes a tener la concientización sobre esta enfermedad, que si se toma a tiempo podemos evitar a cualquier daño. La gente que no tiene idea, por ejemplo, esa es la enfermedad que dicen que dejó a Balaguer ciego. Yo digo dicen porque yo no lo chequeé. Exacto. Entonces, esa es la enfermedad que dicen que dejó a Balaguer ciego. Entonces, en este caso, tenga en cuenta que si usted tiene una condición hereditaria, que tiene algún familiar que tuvo, puede ser tío, abuelo, primos, porque a veces vuelan una generación, fue un abuelo, un no sé qué, pero a mi papá no le dio, pero al nieto sí, y así por el estilo, tienen que tenerlo en cuenta. Un mayor cuidado, un mayor seguimiento, una revisión más exhaustiva, más frecuente, claro. La doctora Niurka Leonor, usted la encuentra en la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Eso está en la calle Desiderio Arias número 3, en el sector La Julia. Usted se acerca por allí para que pase por una revisión oftalmológica, ya que hemos establecido aquí que es la forma que tenemos para poder prevenir condiciones como esta, el glaucoma, que pueden terminar en una pérdida de visión y por lo tanto en una discapacidad del individuo. Doctora, recomendaciones finales para esos familiares que quizás han recibido recientemente un diagnóstico de glaucoma, de ese seguimiento que deben y ese apoyo emocional que deben dar al paciente diagnosticado, y recalcar una vez más el tema de los síntomas o manifestaciones que deben crear esas alertas para buscar ayuda. Recordar que el glaucoma tiene la particularidad de no dar síntomas en principio. En principio el paciente puede no sentir ningún síntoma. Ya cuando está avanzado, el paciente va a sentir que hay ciertas zonas donde tiene puntos ciegos en las partes periféricas. Y como les dije anteriormente, es como si usted cogiera un tubo, mirara por el tubo y dejara de ver lo que está arriba, abajo, a los lados. Entonces, tenemos que evitar esa circunstancia, porque si lo hacemos temprano, si el diagnóstico se hace cuando usted todavía no ha llegado a ese tubo, usted tiene mejor salud visual para el resto de su vida. Por eso es que debemos hacer las evaluaciones tempranas. Tienen que hacerse un chequeo con un oftalmólogo que le tome su presión y que le pueda ver su nervio óptico. Y si usted requiere hacerse los estudios como campo visual, tomografía de coherencia óptica, paquimetría, en ocasiones también lo que hacemos es que tomamos una foto de cada nervio para tú tener un seguimiento anual. Por ejemplo, tú tomas una foto base y cada vez que él viene, tú ves qué tanto ha disminuido o no, claro, si ha aumentado el tamaño de la excavación, que así es que le llamamos al espacio que deja el glaucoma cuando daña las fibras. Y seguir impulsando, doctora, medidas como las que están tomando los colegios de pedir esa revisión oftalmológica a los niños. Hay colegios que las piden anualmente, doctora, para actualizar eso. Y también la importancia de hacer esa evaluación al niño al nacer, porque ya ahora hay pediatras que mandan a ese bebé al nacer a hacer una revisión de la salud auditiva, salud visual y todo lo demás, y eso nos da la oportunidad de poder identificar tempranamente cualquier condición y por lo tanto tener un manejo diferente y oportunidades diferentes para el paciente. Claro, si podemos hacer una evaluación oftalmológica temprana,
evitamos que muchos pacientes terminen perdiendo su visión con los años, con el tiempo. Podemos hacer un diagnóstico temprano y evitar la pérdida visual irreversible. Doctora Niurka Leonor, nosotros felices de poder tenerla en el programa del día de hoy. Como siempre, un placer, una conversación muy grata y educativa para la gente que nos escucha. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y saben que estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes también, agradecidos del favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en nuestro miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Sigan en sintonía con Rumba 98.5 FM porque ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía.